¿Qué tal familia? Bienvenidos al Pensadero 503. En esta edición, la que corresponde al día lunes, pues en este caso vamos a platicar de cómo ha comenzado la semana. Al mismo tiempo una pequeña revisión de algunos detalles que tal vez se quedaron por ahí. Bueno, creo que con lo primero que podemos comenzar es acerca de, en primer lugar, perdón, voy a empezar con este punto acerca de las últimas encuestas. Aparentemente todavía se han estado quejando en redes sociales, en sus cuentas personales de redes sociales, algunos de los mercenarios. Creo que ya hemos explicado que esto es un fenómeno que ha trascendido desde más de, ¿qué? 6 días, casi. Porque comenzó el jueves cuando se dieron cuenta de las encuestas. Han habido algunas otras encuestas de aprobación en cuanto al mandato del presidente Nayib Bukele, el cual referente a la cuarentena, él se lleva un 87% u 86%, alrededor de aprobación de la medida. Pues, pero como decíamos, esto frente a los datos de intención de voto causa como vemos, un alto índice de aprobación al final. Y claro, creo que todos los que somos críticos y objetivos con ese punto es como si esperamos un plan mucho más eficiente, medidas más eficaces. Algunos ya empezaron incluso a llevar este punto de lo de la cuarentena porque ciertamente muchos temen que volvamos a estar en una cuarentena que tome tanto tiempo, que afecte tanto la economía del país y que realmente, voy a ser honesto, los productores, aquellos que tratan de sacar adelante la familia, difícilmente podrían aguantar otra cuarentena. De hecho, muchas personas no lo ven así y tal vez algunos de ellos pudieron trabajar desde su casa, algunos no. De hecho, la gran mayoría no, por la naturaleza de su trabajo. Y tuvieron que recurrir a opciones que en algún momento fueron bastante contraproducente para el tipo de economía a la que estaban sujetos. Algunos perdieron sus trabajos. Esa es una realidad que lamentablemente muchos no comprenden si no la vivieron de cerca. Conozco a algunas personas que lamentablemente sí, las empresas donde ellos laboraban, pues más que hacer cambios en su manera de trabajo, simplemente empezaron a hacer recorte, adjudicando que debido a la poca venta, no necesitaban tanto nivel de producción, entonces eso justificaba el no tener que mantenerlos contratados y de todos modos también no eran empresas que realmente quisieran el incentivo del gobierno, no porque fueran empresas millonarias, sino porque algunas de ellas incluso estaban en miras de reducir locales por capacidad de operación, entre otras cosas. No es algo nuevo, no lo estoy inventando, pasó. De hecho, creo que muchos de ustedes supieron, bueno, Sears, no, perdón, Sanborns, que anteriormente se encontraba en Multiplaza, del cual yo solo puedo hablar del servicio de comida. Yo alguna vez tuve la oportunidad que algún amigo me invitara a comer ahí. De hecho, creo que alguno dirá qué clase de propaganda es esta, pero no, no lo es, simplemente es un punto objetivo. O sea, trabajaban en el área del restaurante, dando este servicio de alimentos. No el You Can Eat, que la verdad no me dejó insatisfecho, me pareció bastante bueno. Los horarios también me gustaban, no lo voy a negar. Oh, bueno, ni modo, se tuvo que ir. Algún otro bueno el You Can Eat aparecerá por ahí. Eso espero. De buenos tacos. Pero, oh,
¿Qué les digo? No fue, o bueno, no ha sido la excepción que hayan negocios que han cerrado. Podríamos ser insensibles y decir, es que esas compañías que vienen de otros lados y que nos están haciendo perder dinero, no merecen que uno les tenga consideración y que bueno que cerraron. Bueno, yo tengo un conocido que su hermano trabajaba ahí, pues y pues perdió el trabajo, está desempleado. De hecho, se había pasado, creo que hace 5 meses, antes de que empezara esto, había recién renunciado a su otro trabajo para pasarse a trabajar aquí por buenas promesas y y una oferta laboral competitivamente mejor a la anterior. En este caso, ahora que trabajaría en este lugar. Tristemente, como vemos, la consecuencia de estas cuarentenas, de estos cierres, hicieron imposible el poder mantener este tipo de negocios a flote. De hecho, yo vi a muchos empresarios tener que cerrar sus negocios más pequeños por no poderse adaptar. Claro, si usted me lo pregunta, Sunburst pudo haber hecho alguna otra cosa para mantenerse, aunque obviamente no es su rubro principal. Eso es otro punto importante. No hay que engañarnos. Su rubro principal no era el restaurante, no era lo que más dinero le daba, sino también la venta de otro tipo de productos que al ser más caros, difíciles de acceder, claramente no sería ¿cómo se dice esto? Algo tan fácil a la economía regular. Así que, pues, podríamos decir que la pandemia ayudó a acelerar lo inevitable, pero también es triste para algunos que habían empezado sus negocios recientes y no pudieron acoplarse a dicha nueva normativa, a dicha nueva sociedad o sociedad. Bueno, entre otras cosas que cabe destacar, podemos tener en cuenta dentro de todo este marco es la nueva cepa o la cepa 3 del virus, que en este momento se supone está atacando el ya extinto Reino Unido, porque voy a ser claro, el Reino Unido se le llamaba a aquella confederación de países que habían sido en este caso territorios conquistados por la antigua Gran Bretaña, en los cuales se encontraba Escocia, Irlanda, Australia, la India, bueno, Belice hasta cierto punto, Belice, que era una colonia inglesa, entre otros. Y algunos podrían decir, bueno, ¿cuál es la cosa de aclarar esto? Bueno, es que veo que muchos siguen diciendo Reino Unido cuando lo correcto es decir Inglaterra y otros países de Europa, porque eso es lo que son, ya son países independientes. Australia ahora es un país independiente, su bandera ya no es la bandera antigua de Gran Bretaña. Y de hecho, por eso se le llamaba así a esa, bueno, eso es para clase de historia, no voy a andar mucho en eso. Pero la razón porque muchos de esos países, si ustedes se fijan, algunos tienen en su bandera aún en una esquina el símbolo de la bandera antigua de Inglaterra, la más conocida por la mayoría de Europa. Claro, después de hacer esta división y la liberación de la corona, estos países, si bien es cierto, hay un acuerdo, hay ciertos acuerdos de beneficio que hay entre Inglaterra y estos países y sus economías, ya no es tanto como era antes, que se pagaba hasta cierto punto una membresía, suscripción o los tributos a la familia real de parte de estos países. Eso desapareció con la revolución industrial, entre otras cosas. Eh, Eso fomentó la desaparición de las monarquías. Pero para no hacerles largo la historia, porque tendría que ir detalladamente por esto, tanto estos como Sudáfrica, que en algunos países de Sudáfrica incluso fueron conquistados por Inglaterra, o sea, serían parte del Reino Unido. Divertido el chiste, ¿verdad?
cuando ya lo analizamos, si estás dispuesto y empeñado a decir que es el Reino Unido, entonces tendrías también que decir, aplicar el término y algunos países en África, y no solamente decir en Sudáfrica o lo que sea, porque algunos formaban parte del mismo. Entonces sería como decir, eh, sería una repetición redundante. Eso, una redundancia. O sea, volver a decir lo mismo dos veces. Entonces, evitando estos conflictos y aclarando estos conceptos para muchos, es cierto, muchos países están en este momento tomando medidas porque tienen miedo de que esta nueva cepa, esta cepa monstruosa, miren, yo voy a ser sincero, si bien es cierto, sabíamos que una cepa más iba a aparecer, porque de eso se tratan los virus y las bacterias, son microorganismos que se van adaptando, mejorando. Ya realmente esto sí lo siento rozar un poco en el cinismo, puesto que esas específicas, esos lugares o estos países que conformaban el Reino Unido, ya se han probado vacunas con ellos y vacunas tanto las de AstraZeneca, Pfizer, Sputnik. Bueno, Sputnik no tiene mucha experimentación realmente fuera de Rusia, pero entre todas las otras han tenido nichos en esos países. ¿Cómo es que de repente ahora vienen y me dicen que hay un brote, que esto? Entonces tendríamos que decir la verdad. Bueno, paremos esta estupidez de estar creando una vacuna para la cepa número 2 y bueno, enfoquémonos mejor en empezar por el número 3. De hecho, no sé si ustedes saben que se anunció no sé por qué no se ha mencionado acá, no sé si lo van a mencionar en algún momento. Muchos desarrolladores de vacunas han planteado hacer una recalendarización para entrega de las primeras vacunas por el miedo que se tiene a trabajar en una vacuna que al final sea más una inversión innecesaria para después tener una vacuna para con la misma causal para una tercera cepa. En este momento, de hecho, algo que sí es decepcionante es que no se sabe ni se ha reportado realmente comportamientos de estos casos a nivel internacional. Realmente todo parece, voy a ser honesto, cuando pasó lo del ébola, si ustedes recuerdan, ya toqué este tema antes, muchas personas que habían entrado en aquel punto de decir, ok, va a ser algo que, de hecho, el ébola todavía está ahí, no nos hemos deshecho de él. Muchos estaban con el pendiente de decir, ok, ¿cómo se va a manejar la situación imposibilitadora que el ébola, una enfermedad sin cura y con bajas opciones de mejora para la salud humana? Bueno, de hecho, solo provoca la muerte y ya. Que cómo se pensaba manejar el caso del ébola y de cómo controlarlo, pues es una enfermedad que no está controlada, es un virus más mortal que el que estamos enfrentando y nos ha puesto en una pandemia. Pero claro, en este momento, como no es tan asunto de prioridad manejar soluciones hacia el ébola, porque hemos visto que lo que más se salió de control, que fue en este caso el virus que actualmente aqueja a la población mundial, es la razón eh, por la cual estamos hablando de este tema. Ha sido menos agresivo, pero más polémico, porque se salió de control más rápido de lo que cualquiera pudo haber pensado. Dejando eso a un lado, voy a explicar por qué lo menciono, porque menciono la palabra dejando esto a un lado. Es porque está pasando el mismo fenómeno de hablar de una enfermedad asesina, masiva, que hay, cerremos fronteras o hagamos esto, pero con el mismo nivel de evidencia
¿cómo se llama esto? Del cambio que hubo, bueno, de hecho, no del cambio, más bien del peligro que hubo en la época del ébola. Lo digo porque, con todo respeto, ¿cuántos informes ustedes han visto para empezar, cuál es el número de personas en estos países que tienen y que se ha confirmado? Realmente es una sospecha. No voy a negar que ser previsor está bien. De hecho, por eso es que digo, cerrar fronteras es es una medida inteligente. Lo que no veo inteligente es empezar a hacer rumores, y eso lo digo con todo el ánimo de que la gente sea un poco más centrada para hablar, de decir que lo necesario es hacer otra estúpida cuarentena. Así de simple. Porque realmente no vendría al caso si no tenemos una evidencia. Bueno, no solo una evidencia, sino realmente ni siquiera tenemos la idea de cómo está afectando esta nueva cepa, cuáles son realmente sus pros y sus contras. No sabemos si hasta cierto punto personas que han padecido COVID anteriormente o no podrían sobrevivir a él, porque no se ha hablado de una reinfección, porque una reinfección sería un caso mucho más serio y peligroso. No es igual a hablar de, ¿cómo se llama esto? No es igual a estar hablando tentativamente de un fenómeno, eh, nada más de un cambio de cepa o un cambio de síntomas. Con reinfección ya estamos hablando y estamos barajando las posibilidades de, por nombrar algunas cosas, perdone. Por ejemplo, entre las opciones, si hubiese una reinfección con una cepa nueva de un virus, en este caso que ataca y que destruye tu organismo, más si tiene, bueno, que destruye el organismo de alguien que tiene enfermedades preexistentes y crónicas, eso sería un poquito más grave. Eso realmente sí podría ser algo que directamente influenciare el tener que buscar medidas mucho más extremas. Pero claro, como hablábamos antes, empieza el descuido con la población mundial que no toma realmente medidas estrictas de higiene para su vida cotidiana. Ejemplo número uno, los países de Latinoamérica. Y no lo digo simplemente porque yo venga y quiera, como decimos, manciar el aspecto cultural de nuestro continente o del desarrollo de la población de nuestros países. No, es que estoy siendo claro, muchos han dejado de ser estrictos consigo mismos, han dejado de tratar de buscar protegerse y proteger a su familia, pensando en realmente que, en fin, eh, si tenemos opciones realmente, ¿cómo se dice? Ajá, opciones realmente perjudiciales, entonces lo mejor es perjudicarnos del todo. O sea, eso es tonto. Lo que necesitamos es usar un poquito más la planeación y la inteligencia. Les invitamos a que en casa, familia, ustedes puedan volver a ser estricto la higiene y la limpieza, poder ayudar a sus familiares y amigos a entender que ante a la posible nueva cepa y que nosotros incluso la pudiéramos producir por haber tenido esto, haber sido sintomáticos, pero de repente nos pega una enfermedad. De hecho, algo que quiero comentar a manera de especulación responsable. He conocido muchos que hemos experimentado levemente síntomas COVID, o que hemos sido en bastantes cosas asintomáticos, pero que sabemos que tuvimos en algún punto los síntomas más marcados de la enfermedad, pero no tan agresivos, y que los hemos pasado. De manera de especulación responsable, creo que podría ser que si analizamos, algunos todavía cuando tenemos alguna tos, es una tos bastante intensa,
Ustedes saben lo que es una tos regular, que es como que, bueno, toses y se acabó, pero una tos que empieza, se prolonga por ¿qué? Unas 2 o 3 repeticiones de tos seguidas y luego se te quita. Pues no hay flema, no hay esto, es más como una tos seca y todo tranquilo, todo bien. Pero luego, aquí es donde viene lo que especulo yo. ¿Qué pasa con las enfermedades que brotan por cosas de cambio de temperatura, clima, gripes, entre otras, y de repente tú tienes estos, estos síntomas secundarios de haber pasado, bueno, de haber sobrevivido alegremente al COVID? Y por eso digo que es una especulación responsable, porque no hay nada confirmado, pero la gran mayoría de personas luego dice, hey, nos hemos quedado con esta tos. Hay mucha población así con bajos síntomas o sin ningún síntoma, que nos hemos quedado con una tos un poquito curiosa. Y que ahora bien, si viene una enfermedad, tal vez no nos pone en cama, pero sí nos hace pensar, podría ser que esta combinación de síntomas residuales, ¿sí? O sintomatología residual, más una enfermedad eh, esporádica, pueda también ser un problema de largo plazo y hacer que el virus pues mute, se adapte. En teoría ya no estamos en un momento en el que podamos nosotros contagiar a alguien con el virus, más si ya desarrollamos anticuerpos. Si estamos en una fase en la que desarrollamos anticuerpos y esto y lo otro, pues entonces todo perfecto, todo bien. Si no es así, hay un nuevo planteamiento que deberíamos hacernos. Un nuevo planteamiento que debería pasar por nuestra cabeza, pero se los voy a ser sincero. Esto que les comento fue algo que nos llamó la atención a nosotros y BM fue quien nos mandó así como eh, el mensaje de, miren, no han notado, no sé. Ustedes saben, BM es el conspiranoico, así que si en algún momento decimos cosas como esta, muchas veces es porque él dice, yo le veo la lógica. Entonces nosotros decimos, bueno, pues, tiene su mérito, entonces lo mencionamos. Porque podría ser, de hecho, hemos tratado de investigar, no sé si algunos de ustedes tal vez lo han hecho, alrededor de no solamente estos comportamientos o como decimos, síntomas residuales tal vez del COVID, sino también alrededor de lo que se había dicho de que los anticuerpos del COVID empezaban a ser bueno, inválidos para donaciones después de tantas semanas, después de cuántos, no sé cuántos meses alguien dijo, entonces ya no tienes anticuerpos, entonces tu cuerpo queda otra vez expuesto. Les cuento que esto pasó cuando se empezó a hablar del postulado de hecho, y el gobierno por eso nunca tocó ese tema. En general creo que es porque nunca se enfocaron en hacer esa parte y es acerca de confirmar la durabilidad, la proporción de anticuerpos y su resistencia ante el COVID luego de haberlos desarrollado. Ustedes saben, aquí los únicos que de verdad tenían pruebas para hacer la prueba en sangre COVID-19 solo fueron aquellos que estaban para la donación de plasma convaleciente y que con eso de hecho muchos querían ahorrarse el gastar esa prueba para quienes habían estado teniendo síntomas con 1 o 2 semanas de diferencia y que se les hubiera confirmado para así decir, ok, usted ya tuvo y como viene normal, vaya, pasemos ese plasma, pero para personas como nosotros que hicimos el llamado y pedimos la evaluación, llegamos a diciembre y Plasmatel nunca nos contactó de regreso, ni contactó ninguno de los otros amigos que tenemos que quisieron ir a participar, porque llevaban 1 mes o 3 semanas, mucho más de las 2 semanas que ellos piden. Entonces no estaba, después de haber sido recuperados, entonces no les interesaba mucho. ¿A qué voy con esto?
realmente yo les digo, estamos viviendo una pandemia en la cual la OMS, los gobiernos nacionales e internacionales están demostrando que o no tienen la capacidad de previsión y visión necesaria, y esto lo digo con la mejor de las intenciones, y no están entendiendo que si de verdad vamos a hacer sacrificios económicos, que sea por realmente el bien de planes de contingencia que aseguren el, la estabilidad de la población mundial o de los ciudadanos de cada república, país o democracia, como se quieran llamar. Bueno, esperamos que ustedes puedan analizar todo esto de la mejor manera, con las mejores vistas y objetivos. Gracias familia por estar con nosotros. Este video está un poco largo. Lo subiremos rápido y luego les traemos también un video adicional que va a ser que es para la sección de los libertarios. Gracias una vez más por estar con nosotros en el Pensadero 503. Hasta pronto.